Me da mucho gusto verlo esta tarde. Me da mucho gusto verlo. Es el mejor lugar para usted y para mí, tener un tiempo para que Dios nos hable. Como le decía hace rato, seguimos con la serie de predicaciones Restaurando la Familia. Dios está interesado en hablarnos y darnos palabra para que nuestra vida en familia sea restaurada si eventualmente hay algunas cosas que no están bien. Hace 8 días Dios nos habló acerca de sanar las relaciones. Porque una de las situaciones difíciles en la familia, todos los seres humanos somos seres relacionales, por decirlo así. Todos convivimos los unos con los otros y si logramos ver uno de los conflictos más grandes en la sociedad en la actualidad es de que el ser humano no logra aprender a relacionarse y a convivir el uno con el otro. En algún momento William Shakespeare dijo que esto se llamaba el defecto trágico. Carlos Marx le dijo a la sociedad que era la lucha de clases. Sigmund Freud dijo que el problema de las relaciones con el ser humano era el medio ambiente. Y Dios nos habla que el problema que hay en el ser humano para poder convivir es el pecado. Encontramos entonces un versículo en el cual Jesucristo nos habla a nosotros que debe de ser una característica importante dentro del pueblo de Dios. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto la gente va a conocer si somos seguidores de Jesús, si tuvierais amor los unos con quién, hermanos. Y ese otro puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tu hijo. Dios nos habla a nosotros que tenemos que aprender a relacionarnos dentro del marco que la Biblia establece. Si yo le pregunto en esta tarde cuántos son hijos de Dios, pues todos contestamos amén. Pero muchas veces no hacemos lo que la Biblia nos enseña y por eso es que muchas familias están viviendo en momentos difíciles y no han aprendido a relacionarse los unos con los otros. Importante donde Onésimo, después de robarle a Filemón, huye a Roma y cuando llega a Roma se encuentra con el apóstol Pablo. Y Pablo después, cuando encuentra a Onésimo, comienza a hablarle de Dios y se entera entonces Pablo de que Onésimo le había robado a su amo. Y para Pablo, y más importante, para Dios es importante que Onésimo arreglara su problema con Filemón. Ese es el trasfondo de la epístola a Filemón. Onésimo significa útil. Pero hasta ese momento no había logrado todavía darle ese lugar a su nombre. Entonces encontramos a un esclavo, el cual le había robado a su amo 500 kilómetros de donde estaba Filemón a Roma, separaba a Filemón de Onésimo. Humanamente hubiera sido imposible quizás nunca más volverse a encontrar Filemón con Onésimo. Pero encontramos que hay una enseñanza. Casi siempre cuando hay una situación en la familia, nos separa y nos divide. Efesios capítulo 4, versículo 26. Le voy a pedir que me ayude a buscarlo. Deje un apartado en Filemón, vamos a regresar. Efesios capítulo 4, versículo 26, tenemos un pasaje importante. Efesios capítulo 4, versículo 26. Vamos a leer un poquito para entender. Una vez más, esto es muy importante, hermanos. Para no caer en el error, para no caer en herejías, siempre hay que leer los textos antes y después del pasaje. Vamos a leer del 22 para entender el 26. En cuanto a la pasada manera de vivir, Pablo le dice a los efesios, despojaos del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Aquel que vivía según la carne, según las emociones, sin Dios. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esto es muy importante. Si esta es la condición tuya y estás conduciendo tu vida bajo las emociones, te estás engañando. Dice Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Sabes quién es tu peor enemigo? Tú mismo, tus emociones. ¿Cuántas parejas
le han hecho caso a su instinto del corazón en cuanto a las relaciones, y han pasado los tiempos, se han dado cuenta que se han equivocado, porque el corazón siempre va a engañarnos. Versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es de acuerdo o según Dios. Ese hombre el cual es de acuerdo cuando Dios nos crea en Cristo Jesús, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando, ¿qué, hermanos? Esto es muy importante. Hay cristianos que tienen problemas con la mentira y han pasado orando mucho tiempo a Dios, quítame la mentira. ¿A cuántos les gusta mentir? ¿Les gustaría que su esposo les mintiera a su esposa? ¿Verdad que no? A nadie. Pero aquí el versículo dice que tenemos que desechar. Ahora, ¿quién lo va a desechar? Entonces, quien tiene que dejar de mentir, ¿quién es? Porque si ya Cristo nos salvó y nos perdonó y nos dio una nueva naturaleza, tenemos que desechar la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, ¿pero qué, hermanos? ¿Cuántos se han enojado en casa cuando han tenido una diferencia? Y fíjese, digo diferencia, no pleito. Una gran diferencia entre pleito y diferencia, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque cuando hay una diferencia logras disipar esa situación hablando. Cuando hay pleitos se avientan las cacerolas y lo que encuentran a mano. Y usted dirá, ¿y a poco sucede eso en los hogares cristianos, pastor? Si usted supiera, hermano, ¿cuántos hogares parecen gallineros? Peleándose unos con los otros. Entonces la Biblia dice, airaos, que dice, hermanos, pero no pequéis. ¿Qué significa eso? Que se vale enojar. Se vale enojar. Pero dejar de ser cristiano, no. Se vale que tengas una molestia con tu esposa, pero no que llegues a golpearla por esa razón. O viceversa. Se vale que digas que estás molesto por lo que sucedió, pero que salgas renegando y que le digas a tu esposa, es que no sé por qué me casé contigo. Pues tú la escogiste, nadie te la obligó. Y viceversa. Entonces se vale enojarse, pero no dejar de ser cristianos. Ahora viene un pasaje importante. En el versículo 26. No se ponga el sol sobre, ¿qué, hermanos? ¿Qué significa eso? Dice una versión parafraseada. No permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. Es decir, no dejes que el tiempo arregle los problemas. Hay situaciones en la relación en la cual por alguna razón agredes al otro verbalmente o te agreden y luego dices lo siguiente, ya se le pasará. Llegas a la casa después de que quizá atrás la insultaste verbalmente, le dijiste cosas denigrantes y llegas a la casa y le dices, ¿qué? ¿Sigues enojada? ¿Todavía no se te pasa? Si somos hijos de Dios, la Biblia enseña, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa? No dejes que el tiempo arregle las cosas que tú tienes que arreglar con tu pareja. Esto es muy importante. Uno de los problemas difíciles en las relaciones es de que no sabemos cómo arreglar aquello que descompusimos cuando nos airamos. Y muchos de los matrimonios están viviendo crisis difíciles porque no han aprendido a arreglar las diferencias. Y muchas veces también llega al plano con los hijos. Los padres no logran convivir con los hijos porque tienen problemas y han dejado que el tiempo lo arregle y el tiempo ha pasado y las cosas siguen igual o peor. Vamos a regresar, vamos a ir a Filemón capítulo 1, versículo 10. Y vamos a ver entonces cómo Dios puede sanar mis relaciones. Todos somos seres relacionales. Tenemos que aprender a convivir con aquellos que Dios ha puesto cerca de nosotros. Nuevamente llegamos a la epístola a Filemón, solo tiene un capítulo, pero importantísimo la palabra de Dios.
Onésimo le había robado a Filemón, llega con Pablo, se encuentra a Cristo y Pablo lo manda de regreso a que recorra 1500 kilómetros para que la relación sea sanada, pero ahora no como en el mundo, sino de acuerdo a lo que Dios enseña. Dice el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es, ¿qué dice, hermanos? Útil. Pablo le pide a Filemón, cuando lo envía de regreso, que le perdone el agravio. ¿Sabe cuál era la sentencia para un esclavo que le robaba al amo en ese momento? Era la muerte. Era la muerte para Onésimo. Pero Pablo lo envía de regreso y le dice, recibe a mi hijo que engendré en mis prisiones. Nunca imaginó Onésimo que el huir de su problema que había cometido se iba a encontrar a Cristo y que Cristo lo iba a arreglar, lo iba a regresar para arreglar su situación. Y esto nos enseña un principio: cada vez que hagamos algo que está mal, tenemos que regresar para arreglar el problema. No podemos andar huyendo de un lado a otro con los problemas. Ahora, algo muy importante. Mateo 6:12, vaya buscándolo. Mateo 6:12. Vaya buscándolo. Mateo 6:12. Y también un poquito atrás, Mateo 5:24. Dos citas que vamos a ver que se desprenden del pasaje de Filemón 1:10 y 11. Pablo le está pidiendo a Filemón que perdonara a Onésimo. Que ahora Onésimo estaba en un lugar distinto, a una posición distinta, que ahora era cristiano. Y algo muy importante, hermanos, que vamos a aprender aquí es de que Pablo le da un lugar más importante a la relación que a las cosas materiales. Una vez más, Pablo le da un lugar más importante a la relación que a las cosas que muchas veces por nuestro pecado le damos más lugar a las cosas materiales que a las relaciones. ¿Cuántas veces porque se perdieron 100, 200 pesos ya no le hablas a aquel que era tu hermano? Hay un principio en el Padre Nuestro, Mateo 6:12. Dice el versículo, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros, ¿qué? ¿A quiénes? El perdón es muy importante dentro de la convivencia con los demás. Yo le pregunto, ¿quién aquí no se equivoca? Todos nos equivocamos. Pero ¿sabe que una de las consecuencias del pecado en los seres humanos? Que ese pecado llega a afectar nuestra naturaleza de tal manera que comenzamos a ver más los defectos del otro y ver nuestras virtudes. Y casi siempre estás viendo al otro y le estás viendo sus defectos, porque hay pecado. Y dices, no, pues él se equivocó, ella se equivocó, hizo esto, dejó de hacer esto. Ah, pero yo nunca me equivoco. Se equivoca ella, se equivoca él, yo no. Y dice Mateo 6:12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sabe que uno de los temas importantes en las relaciones se llama la reconciliación? ¿Cómo se llama, hermanos? Reconciliación. Y Jesús lo maneja así en Mateo 5:24. Jesús expresa que la manera como nosotros vamos a sanar las relaciones es llevando a cabo la reconciliación. Porque a Dios le interesa más que tú estés conviviendo bien con los demás a que vengas y hagas todo lo que estás haciendo aquí en el servicio. Ve a Mateo 5:24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta, ¿qué dice, hermanos? Todo lo que hacemos aquí es importante. Llegar puntuales, orar, alabar a Dios, todo es importante. Pero a Dios le interesa más que estés conviviendo en paz con aquellos que tienes a tu lado.
Porque ¿de qué sirve que vengas y dejes la ofrenda si llegas a la casa y no puedes hablar con tu esposo y con tus hijos? A Jesús le interesa que tú tengas una buena convivencia con los demás. Uno de los problemas, hermanos, en las relaciones es de que el orgullo nos supera y dicen, ¿y por qué tengo que pedirle perdón yo a él? Si él fue el que me ofendió. Que se le pase. Jesús dice esta tarde a cada uno de nosotros, deja allí tu ofrenda o deja de lo que tengas que hacer y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es imposible venir a adorar a Dios, al Dios de la reconciliación, y no reconciliarnos con aquellos que nos ofendieron. Aunque nadie dijo amén, es amén. Es imposible que tú puedas creer que puedes levantar las manos, que puedas glorificar a Dios y que no puedas reconciliarte con aquel con el cual no puedes convivir. Si Dios es un Dios de reconciliación, tenemos entonces que entrar ahí. Segunda a los Corintios 5, 19. ¿Sabe que el Dios que usted y yo adoramos es un Dios que nos reconcilia? Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, Él nos estaba reconciliando a nosotros, la humanidad, con el Creador Todopoderoso. Segunda a los Corintios 5, 19. Dice segunda a los Corintios 5, 19, ¿lo tiene? Que Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Reconciliando al mundo, reconciliando consigo al mundo. No tomándoles, ¿qué dice, hermanos? En cuenta a los hombres sus pecados. Es una buena definición de reconciliación. No tomarle en cuenta, ¿qué, hermanos? Sus pecados. Dice otra versión, sus ofensas. La reconciliación tiene que ver con entender que así como Él se equivoca, también tú te equivocas y mañana se pueden invertir las cosas. Dice el texto, y nos encargó a nosotros. ¿A quiénes nosotros? A los cristianos. A los que no son cristianos nunca van a hacerlo. Es a usted que es hijo de Dios y a mí que soy hijo de Dios. Dios nos encarga a nosotros la palabra de ¿qué, hermanos? Dios nos encarga a nosotros a que aprendamos a reconciliarnos los unos con los otros. Y usted podrá decir, pero pastor, ¿hasta cuántas veces? La respuesta es hasta 70 veces 7. Pero pastor, tengo toda una vida, 30, 40 años ya con él, ya no puedo más. La respuesta bíblica es 70 veces 7. ¿Qué significa eso? 490 veces, pastor. No, hasta que aprendas que para poder convivir con los demás tenemos que llevar a cabo la reconciliación. Nos encargó Dios a nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, la palabra de reconciliación. Así que somos, ¿qué somos? ¿Me ayuda? ¿Qué somos? Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Si yo le pregunto a ustedes aquí, ¿cuántos son cristianos? Todos dicen amén. Si usted dice que es amén, usted es un embajador y tiene que llevar a cabo la reconciliación. Y usted puede decir, bueno, pastor, yo no tengo problemas en mi hogar, estoy bien, gloria a Dios. Bueno, si tu cuñado, si tu cuñada, si tu hermano, tu hermana tiene un problema, tienes que ser tú un embajador que se reconcilie en las partes. No que seas aquella persona que venga y le eche más leña al fuego. ¿Por qué pasa? Te das cuenta que tu hermano en la carne o tu hermano, tu vecino tiene un problema en la carne y en vez de que los ayudes a reconciliarse, no es que fíjate que sí es cierto, andaba por allá y le sigues echando leña al fuego. Tristemente hay muchos cristianos que lo hacen así. Dice el versículo 20, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Esto es muy importante. Pablo, cuando le escribe la carta a Filemón, le quiere mostrar a Filemón que es más importante la relación que las cosas materiales.
Y que para llevar a cabo la sanidad de la relación tenía que llevarse a cabo dentro del marco de la reconciliación. Esto es muy importante que Dios quiera hablarnos a nosotros. Vamos a regresar a Filemón una vez más. Lo estamos viendo así de manera alternada, pero queremos llegar al mensaje de cómo sanó Dios la relación entre Filemón y Onésimo. Dice Filemón 1:11, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Cómo se entiende eso? Lo que Pablo trata aquí de decirle a Filemón es de que cuando estábamos sin Cristo era difícil el poder cooperar para la reconciliación, porque el orgullo entra de por medio. Pero ahora que somos hijos de Dios, entendemos que hay una nueva manera de vivir dentro del reino de Dios. Cuando tú no eras cristiano, podías arreglarte o perdonar o no perdonar, porque esa era tu naturaleza. Pero ahora que somos en Cristo Jesús sus hijos, somos llamados a arreglar las cosas dentro de la reconciliación. Sabe que el poder de Dios es tan grande que ahora puede cambiar las cosas. Dice ahí mismo el versículo 19 del capítulo 1. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. ¿Yo qué? Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también, Filemón. Pablo dice, ¿cuánto te debe, Filemón? Si para ti es importante las cosas materiales, yo te lo pago. Pero arregla tus cosas con Onésimo. ¿Cuántas veces las cosas materiales han sido un impedimento para que tú convivas con tu familia? No, pero ¿qué es la herencia que me dejaron? Pero son cosas materiales. ¿Se van a quedar aquí? No, pero ¿qué es mi título? Déjeme decirle que allá en la eternidad no hay paredes. Y no puede colgar nada material porque no hay lugar en donde. Pero es que me lo dieron. Se nos olvida que somos peregrinos y extranjeros. Y que cuando te vayas de esta tierra no te vas a llevar nada. Venimos desnudos y nos vamos desnudos. Es algo inapropiado, inconcebible que cristianos estén peleados, enemistados por cosas materiales que no tienen razón. Y usted puede decir, bueno, regálemelas. Me costaron. Eso es verlo de una manera carnal. Pablo dice, te lo escribo, Filemón. Si te debe algo, Onésimo, yo te lo pagaré. Pero sabes una cosa, Filemón, que todos en alguna manera somos deudores de Cristo. Todos. Colosenses 3:13. Todos somos deudores de alguna manera delante de Dios. El perdón es el camino que nos lleva a la reconciliación. ¿El qué, hermanos? ¿Se recuerda de la ilustración de los platos sucios? ¿Sí se acuerda? Cada cuando se ensucian en casa los platos, hermanos. ¿Y cada cuando lava los platos? Todos los días hay ofensas. Todos los días hay que aprender a qué. Entonces ahora que usted esté en casa, hermana, y esté lavando los platos y se enoja con su esposo, sabe que después de ensuciarlos hay que lavarlos. Y cada vez que usted que esté con su esposo sabe que si hay un problema, no es para que se distancie, sino que para que aprenda a convivir con esa persona que quizás no es la que usted quería o la que usted deseaba, pero es la que usted escogió. Pero que así como se ensucian los platos y hay que limpiarlos, cuando nos enojamos tenemos que aprender a perdonarnos. ¿Cada cuánto, pastor? Todos los días que te enojes con tu hermano. Dice Colosenses 3:13. Soportándonos unos. Pero muchos dicen, no, es que me soporte ya a mí. ¿Por qué yo? Dice Mateo capítulo 7, que de la manera como tú quieres que te traten los demás, trátalos tú a ellos. ¿Cierto? La regla de oro. Así como tú quieres que te soporte tu esposa, sopórtala tú a ella.
No pidas lo que no puedes dar, porque en el dar está el pedir, o en el pedir está el dar. Dice Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. ¿Cada cuándo? Y siempre que nos enojemos, somos llamados ¿a qué? A perdonar. Si alguno tuviera queja contra otro, fíjese, si alguno tuviera queja contra otro, sígame ahí en el texto, porque no voy a decir que el pastor le está diciendo cosas que no están ahí. Si alguno tuviera algo, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también, ¿qué dice? Ahora yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes, cuando se enoja Cristo, le saca los trapos al sol y dice, no, yo lo perdoné pero sigue portando igual? ¿Lo hace así? Entonces, ¿por qué nosotros lo hacemos? Perdonamos, pero no olvidamos, ¿verdad? Y cada que tenemos oportunidad, le sacas. Y estamos como cuchillito de palo. No, la Biblia enseña que si alguno tiene una queja contra el otro, la Biblia da un principio que tenemos que perdonarlo, así como Cristo nos perdonó. Vamos a Mateo 18:21. El tema es sanando mis relaciones. Mateo 18:21. Y estamos viendo el caso, el ejemplo de Onésimo con Filemón. Muy pocos predicadores abordan el tema de Filemón, es muy importante, abordar el tema del perdón. Mateo 18:21, ¿lo tiene? Es muy importante, hermanos. Fíjese que a pesar que tiene allí un subtítulo que dice los dos deudores, el texto es completo. No se corta. Dice el 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Dice otra versión, que me ofende. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Y por si Pedro no entendió el asunto del perdón, entonces le da la ilustración que está abajo. Por eso es que va seguido el texto. Y esto va igual para usted y para mí. Si no lo entendimos a 70 veces 7, bueno, viene el ejemplo para que lo entendamos. Y es el tema de los dos deudores. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos es una cantidad muy grande, hermanos. Puede ser hasta el presupuesto de un país. Habla de 100,000 kilos de oro. Esto era una deuda impagable humanamente. Versículo 25. A este que le debía esta deuda enorme, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Qué le pidió, hermanos? Paciencia. Señor, perdóname, yo me equivoqué, la regué. Se dio cuenta que también la riega. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó, ¿qué, hermanos? Es decir, le perdonó sus malas decisiones, sus errores, sus caídas. Todo eso le perdonó a este hombre. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios es equivalente a un día de salario mínimo. Y haciendo dice el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, ten paciencia conmigo. ¿Qué le pidió, hermanos? ¿Qué le dijo? Yo también me equivoqué como tú. Yo también la regué. Perdóname.
Soy ser humano. Le pidió paciencia. Yo te lo pagaré todo. Mas él, ¿qué dice? No quiso. ¿Sabe que un rebelde casi siempre ve la paja del otro y no ve su viga que tiene en su ojo? Amén. Una persona en soberbia, con orgullo máximo, solamente ve la paja del otro y no ve la viga que tiene él. Porque es muy fácil ver los defectos del otro, hermano. Y este hombre estaba viendo la pequeña deuda y no veía cuánto le perdonaron a él, que fue mayor su error. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Es decir, hermanos, así como Dios nos perdona a nosotros, ¿quién somos para no perdonar al otro? Pero a veces somos muy dignos en este aspecto. Y por eso no podemos convivir. Ahora, vea cómo termina esta ilustración. 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no ¿qué? Si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos, ¿sus qué? ¿Entendimos eso o lo explicamos en griego y hebreo? ¿Sí se entiende? ¿Qué significa de todo corazón? Si ya lo perdonaste, ya lo perdonaste. Si ya vino y él reconoció su falta y se equivocó, somos llamados a perdonarnos de corazón. Ahora, si no lo hacemos, entonces no estamos siendo hijos de Dios. Pero pastor, usted no sabe lo que me ha hecho. Yo no lo sé. Y no lo sé en serio. Pero sí sé quién es Dios. Un Dios que nos llama a reconciliarnos los unos con los otros. Vamos a concluir Filemón 1:15 al 18. Y esto es el clímax de la epístola a Filemón, hermanos. Filemón 1:15 al 18. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses, ¿para qué, hermanos? Para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, Pablo dice que, hermanos, ponlo a mi cuenta. En otras palabras, Pablo le da un lugar más importante a la relación que a las cosas materiales. Amén. He conocido casos, hermanos, que por herencias nos hablan los hermanos. Y están en pleitos, pero fatales. Bueno, Dios, Pablo dice, ponlo a mi cuenta. Yo te lo pagaré. Y usted puede decir, bueno, si Pablo estaba preso, ¿cómo es que le iba a pagar? Recordemos que él antes se dedicaba a coser casas de campaña. Tenía su ahorrado. Se lo podía pagar. Aquí la enseñanza, hermanos, que es más importante una relación que las posesiones materiales. Perdemos más cuando dejamos de convivir con aquellos que Dios puso a nuestro lado que las cosas materiales. Porque al final, ¿sabe qué, hermano? Nos vamos a morir y no te llevas nada. ¿Cómo para qué quieres cosas materiales? La restauración en la relación debe de entrar en el marco de la restitución. Vamos a ponernos de pie y vamos a dejarlo ahí. Vamos a darle a Dios gracias. Yo no sé si Dios en esta tarde ha hablado a nuestras vidas para que vivamos mejores relaciones.
y que esa relación sea duradera y que sea sana. Si no, ya Dios nos enseñó que el camino es la reconciliación y la llave es el perdón. ¿Cuántas veces? 70 veces 7.